buenas noches para todos. Bienvenidos a esta formación de Peregrina María. Todos ustedes tienen la posibilidad de en este curso conocer la vida, los escritos de San Pablo, aquel hombre que primero fue un perseguidor y luego se convirtió en el apóstol de los gentiles. San Pablo, su vida y sus escritos. Y me presento, mi nombre es John Jairo Neira Hurtado. ¿Sí? Faltó una T ahí, Hurtado, cambió ahí, pero dice Hurato. Es John Jairo Neira Hurtado. Soy profesional en Ciencias Bíblicas de la Universidad Uniminuto de Colombia. Hice estudios en Derechos Humanos y Postconflicto de la Pontificia Universidad Javeriana, acá en Colombia también. Estudios en Predicación del Centro Fuego Nuevo de la Universidad Uniminuto. Estudios eclesiásticos en el Seminario Mayor Arquidiocesano de Manizales, Colombia. Y soy el coordinador académico del Instituto de Biblia.com, que es un instituto virtual. Tengo estudiantes de Estados Unidos, de todo Centroamérica, Latinoamérica y algunos de Europa. Y es un gusto estar aquí compartiendo para todos ustedes esta formación en San Pablo. Entonces va a ser algo muy agradable para mí, para que todos tengan presente que conocer a San Pablo, sus cartas y todo lo que él hizo por el anuncio de la buena nueva es maravilloso, es muy maravilloso. Entonces, el objetivo de este curso, facilitar en los y las participantes la profundización en la vida y los escritos de San Pablo, a partir de acercamientos a los textos bíblicos y la ubicación geográfica donde escribió sus epístolas a las diferentes comunidades cristianas que acompañó en la fe en Jesucristo. Pues el contenido del curso, hoy es nuestra primera clase y va a ser una introducción a la vida de San Pablo. La segunda clase o clase 1 será la carta a los romanos, ¿sí? Tercera clase, carta a los Corintios 1 y 2. Tercera clase, cuarta clase, carta a los Gálatas. Quinta clase, carta a los Efesios. Sexta clase, carta a los Filipenses. Séptima clase, carta a los Colosenses. Octava clase, carta a los Tesalonicenses 1 y 2. Clase número 9, carta a Timoteo 1 y 2. Y novena carta, cartas Tito y Filemón. Entonces, bienvenidos a este maravilloso conocimiento de San Pablo y sus escritos. Bueno, es muy especial para mí darles a conocer este curso en San Pablo. San Pablo, en la imagen podemos darnos cuenta que primero que todo su familia se dedicó a el tejido de las tiendas allá en Tarso, ¿sí? Luego, obviamente, estudió, conoció todo lo que son las Sagradas Escrituras. Luego empezó a anunciar estas escrituras acompañando a los fariseos. Fue un fariseo muy docto en las Sagradas Escrituras y en la ley. Y luego, pues obviamente empezó a perseguir a los cristianos. Y es por eso lo que vamos a conocer hoy en nuestra clase sobre la vida de San Pablo y sus escritos. Entonces, las preguntas las tendremos al final. Entonces, damos inicio a esta primera parte. Entonces, Saulo de Tarso, hombre polifacético de 3 culturas. Entonces es judío, ¿sí? De padres hebreos. Conoció el griego, claro, porque obviamente sus cartas fueron escritas en griego, y es ciudadano romano. Sus padres recibieron la ciudadanía romana, entonces por eso es, ante todo, esas 3 culturas en su vida. Fariseo, ¿sí? El fariseísmo es algo que en la época tanto de Jesús o anterior a Jesús como la que vivió Saulo era fuerte. Entonces, fariseo, discípulo de Gamaliel, inicia su carrera persiguiendo a los seguidores del camino.
Así se le llamaba a los que seguían a Jesucristo. Era la secta que en Jerusalén, en toda la región, como ven allí, de Jerusalén, Siria, estaba esparcida los cristianos y como él era fariseo, pues obviamente empezó también a perseguirlos. Para Saulo de Tarso, los del camino son la gran amenaza para el judaísmo. Esa era su perspectiva, su forma de pensar. ¿Por qué? Porque cuando Gamaliel le enseñó todo lo de las Sagradas Escrituras, la observancia de la ley, ¿sí? Entonces, por eso es que podemos decir que él tomó la iniciativa de irse a perseguir a los cristianos. Voy a leerles un poco de donde encontramos todo lo relacionado con Saulo, ¿sí? Hechos de los Apóstoles, escrito por el evangelista Lucas, ¿sí? Y nos dice lo siguiente: yo soy un judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no oscura de Cilicia. Entonces, por acá podemos encontrar esa parte importante de Tarso de Cilicia, ¿sí? Antioquía de Siria, al lado, más hacia el norte, un poquito, se encuentra Tarso. Entonces, tengamos muy presente esto, que la vida de Saulo empezó a muy temprana edad, ¿sí? La persecución. Por eso decimos que en el capítulo 7, ¿sí? En el capítulo 7 hablamos de esta particularidad, ¿sí? De 7, versículo 58. Acá. Ellos dieron un grito estantero, se taparon los oídos y arrojaron a uno contra el otro. Lo echaron fuera de la ciudad y se pusieron a apedrearlo. Los testigos habían dejado los mantos a los pies de un muchacho o un joven llamado Saulo. Ahí, en el capítulo 7, versículo 58, se da el nombre de Saulo. Saulo, el nombre judío. Saulo, nombre judío. Pero como tenía la ciudadanía romana, su nombre era Paulos, que luego lo asumió cuando recibió el bautismo cristiano y se llamó Paulus. Ya no los, sino Paulus, que significa Paulo. ¿Mm? Bueno, continuemos con esta bella formación. Otra de las cosas que también llama la atención es que Paulo ya, o Saulo, antes de cambiar su nombre, obviamente, pues tuvo la oportunidad de vivir un tiempo, toda esta parte importante de su vida, de sus antepasados. Por eso se dice que es un israelita del linaje de Abraham, hijo de padres hebreos, es decir, judíos, nuevamente repito, judíos de origen palestinense y de lengua aramea. Viene de la tribu de Benjamín. Hablamos de Benjamín, de las 12 tribus, ¿sí? De las 12 tribus de Israel. Benjamín era el hijo menor de esos 12 hijos que tuvo Jacob, que luego se llamó Israel. Entonces, es muy importante tener ese dato. Entonces, nació en la capital de Tarso, provincia romana de Cilicia, hacia el año 5 o 10, más o menos, después de Cristo. Claro está que nosotros debemos tener presente que en muchas partes, tanto de Hechos de los Apóstoles como en la carta a los Filipenses, como en la segunda carta a los Corintios y Romanos, él habla de ese momento de su, ¿sí? De muchas cosas de su vida.
Saulo, un observante de la ley. Entonces, los fariseos, los fariseos constituían el grupo con mayor autoridad entre el pueblo a causa de su exacta interpretación de la ley. Entonces, un fariseo tenía que defender que la ley se cumpliera. Para que tengamos presente, no es la ley que nosotros conocemos como la de los 10 mandamientos, ¿sí? Sino que la ley judaica, ¿sí? De los judíos, tienen, además de esos 10 mandamientos, tienen unas normas de vida, ¿sí? Unas normas de vida. Y por eso, cuando hablamos de la ley para los judíos, hablamos de la Torá. Y la Torá se conforma de 5 libros que nosotros lo conocemos como el Pentateuco. Es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. 5 libros. Esa es la ley para el pueblo de Israel. Es el único pueblo, ¿sí?, en todo el mundo que no tiene constitución como nosotros en Colombia, una constitución creada en 1991 o la constitución en Estados Unidos o en diferentes países. Para los judíos, la única constitución o ley es esos 5 libros que forman la Torá, para que lo tengan muy presente. Entonces, y por sus tradiciones propias. Entonces, cuando hablamos de tradiciones propias, ellos, al sumar los 365 días del año, los 208 huesos que tiene el cuerpo humano, más los 40 días que pasaron en el desierto, suman 613 normas de vida y por eso las deben cumplir siempre, ¿sí? Son muy rectos en cumplir estas normas. Y eso los hacía pues que los fariseos deberían vivir cuidando que todos practicaran esa ley. Pero como llega Jesús y Jesús enseña es el amor al prójimo, ¿sí? Enseña a estar con los más desprotegidos, ¿sí? Luego por eso lo crucifican, muere, pero resucita. ¿Mm? Y entonces todo el grupo de los apóstoles crean comunidades y empiezan a ser perseguidos por los sumos sacerdotes y los fariseos y los saduceos de la época. Los fariseos creen en la resurrección, ¿sí? Ellos creen en la resurrección, mientras que los saduceos, que era un grupo fuerte del tiempo de Jesús, y también obviamente hubo un fuerte grupo después de que Jesús resucitó, pues fueron también estas personas las que enviaron a diferentes fariseos a acabar con la secta del camino, ¿sí? Entonces, para que tengamos presente esto. Saulo se constituyó en aquellos años como un acérrimo perseguidor de los cristianos. Más o menos entre la edad de 20 años fue cuando estuvo presente en el martirio de Esteban. Pero cuando después de ese momento del martirio de Esteban, pues vemos todo lo que sucede en su vida, ¿sí? Entonces, sigue, pues obviamente defendiendo su tradición, porque fue la tradición de Moisés, la doctrina que Moisés dejó, entonces tenía que defenderla, obviamente. Entonces, para que tengamos presente eso. Otra parte importante es en cuanto a su formación religiosa, Saulo la recibió tanto en el seno de su familia porque sus padres, especialmente su papá, era el encargado de enseñarle la Torá, esos 5 primeros libros de la Biblia, ¿sí? Y entonces también asistía a la sinagoga con su padre, porque en la sinagoga solamente asistían los varones, ¿sí? Era exclusivamente de varones. Entonces, caminaba con su padre en la formación de su fe, de su parte religiosa. Luego, una vez tuvo la oportunidad de caminar los 800 kilómetros que separan Tarso de Jerusalén, ¿sí? ¿Para qué? Para ir a la Tierra Santa, es decir, a la Ciudad Santa. Ahí, obviamente, con el grupo de los fariseos que había,
adquirió más conocimiento, porque su gran maestro, lo decía yo antes, Gamaliel, lo formó en todo lo que son las sagradas escrituras. Es decir, conocía muy bien lo que era la Tanakh. La Tanakh es la Torá, el Ketubín y el Neviín. Esto quiere decir Torá, ¿sí? La ley, Neviín, todos los libros proféticos, y Ketubín, todos los libros sapienciales y históricos que tienen la Biblia hebrea, ¿sí? La Biblia hebrea. Entonces, formado muy bien en esa parte. Luego, para finalizar esta parte del observante de la ley, nos podemos dar cuenta de que estando en Jerusalén, fue donde él, obviamente, por su fe en lo que aprendió de Dios, pues tomó la decisión de ir a pedirle cartas a los sumos sacerdotes para perseguir al camino, es decir, a los seguidores de Jesucristo. Y por eso es importante llegar a este momento. La anterior imagen, perdón, esta anterior imagen es el martirio de Esteban. Y Saulo lo pintaron acá, donde están estos mantos a los pies de Saulo. Y estaban lapidando a Esteban. Es algo muy especial poder leer este pasaje, esta narración del martirio de Esteban y de la predicación de Esteban. Está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, para que lo tengamos presente. Bueno, y ahora sí, vamos a pasar a este momento tan especial. El momento en el cual Saulo pasó a ser Pablo, apóstol de Cristo. Pablo, apóstol de Cristo. Una imagen maravillosa donde vemos que ese relato que yo les envié al WhatsApp con la lectura del capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, del versículo 1 hasta el versículo 19, ¿sí? Narraba todo este momento tan especial. No lo podemos volver a tomar porque se nos alarga la clase, pero yo creo que todos los que pudieron leer esta parte o escucharla tuvieron presente aspectos muy importantes, ¿sí? Solamente voy a leer un poco de ese relato. Dice así: Saulo, respirando amenazas contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo para llevar presos a Jerusalén a cuantos secuaces del camino encontrase, hombres y mujeres. Más abajo en el versículo 4 dice, o bueno, en el 3, iba de camino, ya cerca de Damasco, cuando de repente lo deslumbró una luz celeste, cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Contestó: ¿quién eres, Señor? Le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate, entra en la ciudad y allí te dirán lo que has de hacer. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, el relato va del capítulo 9, versículos 1 al 19, pero es sumamente importante ver lo siguiente, y son 3 relatos de lo acontecido en Damasco, según el libro de los Hechos de los Apóstoles, y difieren sensiblemente en detalles, ¿sí? En pequeños detalles. El relato habla de que cayó de un caballo, ¿sí? Cayó por la luz que lo envuelve, ¿sí? Y cae. Él escuchó
la voz de Jesús y le dijo, Saulo, Saulo, ¿sí? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y después él responde, ¿quién eres tú, Señor? ¿Sí? Y Jesús le dice, yo soy Jesús, al que tú persigues. Pero lo más especial es, Pablo no fue testigo ocular de lo que hizo Jesús. No fue testigo ocular como Pedro, Santiago, Juan y Mateo, los otros apóstoles. Él no fue testigo ocular. Él ahora está en un momento, según el relato, nos muestra un momento clave. Se encuentra con el Hijo de Dios, con el Dios en el que él sí cree mucho, porque él conoce las Sagradas Escrituras, conoce la ley, conoce los profetas, conoce los libros históricos y sapienciales. Entonces conoce de Dios, pero no conocía al Hijo. Y aquí lo viene a conocer. ¿Mm? El perseguidor fue encandilado por una luz celestial e interpelado por la voz del crucificado resucitado que estaba siendo perseguido por él. Los acompañantes, es decir, él iba acompañado por soldados, ¿sí? Que lo acompañaban, soldados de los sumos sacerdotes, pero los soldados no vieron a Jesús ni escucharon la voz, solamente vieron un resplandor, ¿sí? Quedaron asombrados y oyeron la voz, pero sin ver la luz. Hay, digo estas dos cosas porque hay comentarios bíblicos que nos dicen que los soldados solamente, algunos escucharon, otros comentaristas bíblicos ¿sí? No escucharon, pero sí vieron la luz que resplandecía. Entonces, hay diferentes comentarios bíblicos como San Jerónimo, como Santiago Guijarro, profesores de exégetas de Sagrada Escritura, que comentan estos sucesos tan importantes. Y entonces dice, pero sin ver la luz, 9:7. Entonces le damos 9:7. Los acompañantes se detuvieron mudos, pues oían la voz y no veían a nadie. Mira, ahí está esa cuestión. Unos dicen, unas traducciones bíblicas desde el griego se puede traducir de que oían la voz, otros dicen que no, pero bueno, hay que, cada comentarista, pues, yo tengo esta traducción y dicen que oían la voz, oyeron la voz, pero sin ver quién era el que hablaba. Vieron la luz, pero no oyeron nada, decía otro lado. Cayeron por tierra junto con Pablo. Entonces, ¿por qué nos habla Hechos de los Apóstoles, capítulo 9:7? ¿Qué dice 22:9? Dice lo siguiente. El 22:9 dice así. Los acompañantes veían la luz, pero no oían la voz del que hablaba conmigo. El capítulo 22 habla del discurso que dio Pablo a las autoridades, ¿sí? Para demostrar quién era él. Y por eso dice lo siguiente en el versículo 3 del capítulo 22. Soy judío, natural de Tarso de Cilicia, aunque educado en esta ciudad, instruido con toda la exactitud en la ley de nuestros padres y antepasados a los pies de Gamaliel, entusiasta de Dios. Miren, es entusiasta de Dios, o sea, amaba a Dios, como todos ustedes, ¿sí? Actualmente. Yo perseguí a muerte ese camino, arrestando y metiendo a la cárcel a hombres y mujeres, como pueden atestiguarlo el sumo sacerdote y el senado en pleno. Eso nos dice 22, versículos 3 al 5. Pero vayamos al 26.
para que confirmemos la otra parte que dice Saulo, ¿sí? O ya Pablo como tal. Y es lo siguiente. Y dice así: caímos todos a tierra y yo escucho una voz que me decía en hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sí? No te vale tirar coces contra la aguijada. Pregunté: ¿quién eres, Señor? El Señor respondió: soy Jesús, a quien tú persigues. Y la pregunta es: ¿por qué Hechos de los Apóstoles nos habla tres veces, sí, tres veces de este momento tan especial de esa llamada que le está haciendo, que le está haciendo el Señor? ¿Mm? Porque la primera vez, la del 9:7, es ese momento especial, ¿sí? Que está narrando ¿quién? Que está narrando Lucas, ¿sí? Y en los capítulos 22 y 26, él es el que está diciendo qué sucedió, ¿sí? Él cuenta cómo conoce al Hijo de Dios, ¿sí? ¿Cómo lo conoció? De esa manera. Entonces, es tan especial, ¿sí? Es tan especial que para nosotros la conversión de Pablo debe ser algo de testimonio para nosotros, ¿sí? De testimonio. ¿Por qué? Los cristianos somos cristianos, creemos en Cristo, ¿sí? Fuimos bautizados, ¿sí? Por nuestros padres, luego confirmamos esa fe en Cristo Jesús, ¿sí? Y recibimos el Espíritu Santo. Los apóstoles recibieron de parte de Jesús el Espíritu Santo. Los apóstoles, los discípulos de Jesús, no fueron bautizados con agua, como hacía Juan el Bautista. Ellos fueron bautizados en Espíritu Santo. Pero Saulo se hizo bautizar en Espíritu y también con agua, ¿sí? También con agua. Entonces, es muy interesante también tener presente eso. ¿Mm? Bueno, los hechos de los apóstoles entonces hacen de la conducta de Pablo una discreción más severa. Aprobaba la muerte de Esteban, mire, aprobó la muerte de Esteban, ¿sí? Luego vivió muchas cosas, se puso a perseguir a los cristianos y luego en Damasco es el encuentro, el impacto de esto, de este momento tan especial. Y entonces miremos esos elementos de la conversión de San Pablo, de perseguidor a perseguido por el Evangelio, de esclavo de tradiciones, ¿sí? De las tradiciones judías, a hijo de Dios. De esclavo de la ley pasó a siervo de Jesucristo, es decir, a anunciar la buena noticia con testimonio. ¿Mm? De retribuciones, ¿sí? De retribuciones pasó a no recibir dinero, sino la gracia de Dios. De orgulloso fariseo pasó a cristiano convencido. De justificado, se justificaba con la ley, a justificado por la fe en Jesucristo. Él anteriormente todo era según la ley, pero ahora él es la fe en Jesucristo. Por eso, en parte, en Gálatas 2:20 dice: no soy yo quien vive, es Jesucristo quien vive en mí. Porque Dios, su fe en Dios, era tan grande que también tomó la iniciativa de ser
aceptar a su hijo en su vida, en su vida. De orgulloso circuncidado a partícipe de la nueva alianza en el corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que claro, él cuando nació a los pocos meses fue circuncidado, ¿sí? Que era lo que hacían los varones cuando recibían el judaísmo, tenían que ser circuncidados, una norma desde Abraham, ¿sí? Desde Abraham. Y ahora es el partícipe de la nueva alianza en el corazón. ¿Qué quiere decir eso? Que fue bautizado, ¿sí? Que recibió el bautismo en Jesucristo. Entonces, muy importante eso. Entonces, recalquemos un poco de lo que hemos visto. Entonces, vimos a un Saulo, ¿sí? Nació en Tarso de Cilicia, ¿sí? Se formó en la escuela de Gamaliel, donde recibió todo lo de las Sagradas Escrituras. Luego, Ananías, que Ananías aparece en el pasaje de la conversión, quien es el que lo llenó de Espíritu Santo. Luego, conoció a Bernabé, que confió incondicionalmente en él, ¿sí? Porque con él empiezan sus viajes, ¿sí? Para anunciar el Evangelio. Por otro lado, el Espíritu Santo fue el gran entrenador de Pablo, el gran entrenador de Pablo, ¿sí? Que lo guió, ¿sí? Que lo guió por las sendas más sorprendentes. ¿Y qué son las sendas más sorprendentes? Pues darse cuenta de que en Jesús, en la persona de Jesús, estaba la salvación, ¿sí? Que no era vivir la ley, sino vivirla de otra manera, amando al prójimo, sirviendo a los otros, ¿sí? Perdonando a los otros, ¿sí? Entonces, esas son las sendas que Jesús colocó en su corazón. Y por eso dice, os transmití en mi primer lugar lo que a mi vez recibí. Primera de Corintios 15. Os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí. ¿Y qué recibió? Pues recibió a Jesucristo de una manera sumamente especial. Por eso, cuando leemos el pasaje ¿sí? De la conversión, dice así, versículo 15 del capítulo 9, ¿sí? Pero anterior dice, Señor, he oído a muchos hablar de ese hombre y contar todo el daño que ha hecho a los consagrados de Jerusalén. Ahora está autorizado por los sumos sacerdotes para arrestar a los que invocan tu nombre. Le contestó el Señor, ve, que ese es mi instrumento elegido para difundir mi nombre entre los paganos, reyes e israelitas. Versículo 15. Es el instrumento. Él es el instrumento. Por eso os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí. Entonces, recibió todas las escrituras, pero le hacía falta al Hijo. Le hacía falta conocer al Hijo. ¿Mm? Entonces, vivir ese momento tan especial. Bueno, como tenemos pocos minutos y son más o menos 45 minutos de clase, entonces esto es una pincelada de la vida de Pablo. Pero después de todo esto, de saber que él aceptó el llamado que Jesús le hizo, pues también tomó la iniciativa de hacer unos viajes. Y gracias a esos viajes, él escribió unas cartas, ¿sí? Entonces, el primer viaje, ¿sí? Es el que está en amarillo, el segundo el que está en verde, ya les digo hacia dónde se dirigía especialmente, tercer viaje el que está en azul, ¿sí? Y cuarto viaje el que está en rojo donde termina en Roma, ¿sí? Pero muchos escritos dicen que alcanzó a ir hasta España y estando en España fue preso y lo trajeron, pues
algunos comentarios dicen que hay, ¿cómo se dice?, hallazgos de que llegó a España, pero obviamente pues la mayoría de escritos de comentarios es que llegó a Roma. Y entonces dice así: el primer viaje, misión de Pablo y Bernabé, lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos del 1 hasta el capítulo 14, versículo 28. Misión de Pablo y Bernabé. ¿Sí? Segundo viaje, pero segundo viaje es el ciclo de Grecia. Nos lo narra el capítulo 15, versículos 36 al capítulo 18, versículo 22. ¿Mm? Luego, el tercer viaje, ciclo del Asia Menor, aunque Asia, ¿sí? Hay un pequeño error ortográfico. Del capítulo 18, 23, ¿sí? Del versículo 23 al capítulo 21, versículo 15. Y cuarto viaje, ciclo de Roma, del capítulo 27, versículos 12, del 12, ¿sí? Hasta, perdón, 27, del 1 al capítulo 28, versículo 28. Acá faltó un guioncito, ¿sí? Del 27, versículo 1 al 28, versículo 28. Bueno, el tiempo ya se está acabando y bueno, vamos a ir haciendo lo que se puede, ¿cierto? Durante esos años de viaje, San Pablo se convirtió en uno de los principales difusores del mensaje que había dejado Jesús. ¿Y cuál es ese mensaje que Jesús dejó? Pues que ante todo, lo que todo cristiano debe hacer es vivir el modelo de Jesús. Amar como amó Jesús, perdonar como perdonó Jesús, reconciliarnos como Jesús se reconcilió y servir como Jesús sirvió. Entonces, son 4 actitudes que Pablo comunicó a todas estas comunidades donde estuvo, ¿sí? Todas las ciudades que visitó están nombradas en sus epístolas, en sus cartas, arriesgando su vida, sufriendo persecuciones y encarcelamientos. Entonces, realmente vivió e hizo lo que Jesús le pidió. Con toda su sabiduría, con todo lo que estudió, hizo cosas maravillosas. Y acá les tengo un esquema sobre los escritos auténticos de San Pablo. Son 13 cartas, se consideraban 14 con la carta a los hebreos, pero se hizo un estudio más profundo y Hebreos no pertenece a los escritos de Pablo o a los escritos paulinos, ¿sí? Porque no tiene como la misma eh, esencia, como ¿sí? En la carta a los hebreos es más como un himno, ¿sí? Se conoce más como una carta de un himno y no tiene como las mismas particularidades que tenían las cartas paulinas o de San Pablo. Entonces acá nos dice que en el segundo viaje desde Filipos, acompañado por Silas y Timoteo, que nos lo dicen Hechos de los Apóstoles 16, capítulo 16, 19, 40 y Primera Tesalonicenses 1, 1 y 2.2, se escribió, se redactó entonces en Corinto, en el año 51, la primera carta a los tesalonicenses. Luego, esta primera de Corintios, Pablo llega en su segundo viaje en el año 51 después de Cristo, nos lo narra Hechos 18, 1, 17, redacta en Éfeso hacia el año 53 la primera carta a los Corintios. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, ¿sí? Versículos 14, el capítulo 14, 23 y de 16 al 1, 5, ¿sí? De los viajes de Pablo en el sur de la provincia de Galacia, ¿sí? Entonces, escrita en Éfeso alrededor del año 53. Es decir, Pablo no escribió sus cartas directamente en los lugares donde
tituló como Gálatas, Primera Corintios, sino en otros lugares, ¿sí? ¿Por qué? Porque él visitó estas comunidades, pero se dio cuenta de que estaban yéndose por el camino que no era frente al mensaje de Jesucristo y les enviaba cartas para animarlos, para que no desfallecieran en el amor a Jesucristo, en el amor al otro, en el amor al prójimo, en que cuiden su fe, en que no se dejen llevar. O somos cristianos, ¿sí? O no lo soy, ¿sí? ¿Por qué? Porque San Pablo en una de sus cartas nos habla, que lo vamos a ver también cuando lleguemos a ese momento, es sí o no, es sí soy cristiano o no soy cristiano, ¿sí? Nos va a hablar así de fuerte, ¿sí? O lo soy o sigo siendo judío, pero no puedo ser judío y cristiano al mismo tiempo, ¿sí? Aunque, obviamente por ser fariseos y por de la comunidad visitaban las sinagogas para escuchar la palabra, ¿sí? Pero ya tenían otra misión, que era la de compartir el pan, ¿sí? La fracción del pan, que después se vino a llamar la Eucaristía. Entonces, también es importante esto. Bueno, rápidamente, la segunda carta de los Corintios más o menos fue escrita en el 54 y 55, la redactó en Éfeso, ¿sí? Filipenses en el año 56, Pablo escribe la carta durante su estadía en la cárcel de Éfeso, nos la dice Filipenses 1, capítulo 1, versículos 7, 13, 14 y 17. Filemón, ¿sí? Ya le escribe a una persona como tal, las anteriores son a comunidades, estaba directa a Filemón. Pablo se define como viejo ya y ahora además preso. Entonces lo dice en el capítulo, versículo 9 de la carta a los Efesios, hacia el año 56. Romanos, hacia el año 58 y 60. ¿Sí? Por eso se dice que la primera carta que él escribió es Primera a Tesalonicenses. Es la primera carta que se escribió. Es la primera carta antes de los evangelios. ¿Sí? Los evangelios son posteriores a la primera carta a los tesalonicenses. Entonces, lo primero que tenemos del Nuevo Testamento es esta carta. ¿Sí? Luego llegaron los evangelios y las cartas católicas y el Apocalipsis. ¿Sí? Bueno, según escritos de la segunda generación paulina. Entonces, miren, Paulina. Sí, Pablo obviamente nació hacia el año 6 o 10 después de Cristo. Mire ya dónde estamos en este momento, hacia el año 75-80. ¿Sí? Todo el contenido de la segunda carta a los tesalonicenses se encuentra en la, ¿sí? Aparte del 1, 5, 10 y 2, 1, 12 se encuentran en primera tesalonicenses. En ocasiones la palabra por palabra, ¿sí? Se encuentran tal cual, ¿sí? Desde esta perspectiva apocalíptica y en respuesta a la crisis en Jerusalén hacia el año 70, cuando llegó Roma y destruyó el templo de Jerusalén hacia el año 70. Se escribió entre el 75 y el 80 después de Cristo. Colosenses hacia el año 80-90, los cristianos de Colosas nunca vieron el rostro de Pablo, entonces por eso se dice generación paulina, es decir, de la comunidad de Pablo posiblemente, pero seguían colocando a Pablo como el autor, ¿sí? Para que lo tengamos por eso. Por eso era el Colosenses Epafras, ¿sí? Epafras, ahí no lo dice. La comunidad estaba formada, es más su mayoría por cristianos provenientes del paganismo. Nos lo habla Colosenses capítulo 1, 21 y 2, 13. Y Efesios, hacia el año 80-90, retoma en forma más ordenada y con mayor amplitud los temas que fueron tratados en la carta a los colosenses. Se puede verificar que hay una evolución del pensamiento de Colosenses y la de carta a los Efesios. Bueno, como esto lo vamos a retomar en nuestra segunda clase,
entonces lo vamos a dejar un poquito ahí. Paso a hablar de la muerte. Pablo murió por el martirio, ¿sí? Fue martirizado. El martirio de San Pablo se sitúa en el marco de la persecución de los cristianos ordenada por Nerón, el emperador Nerón, ¿sí? En Roma en el siglo I. En su calidad de ciudadano romano, no murió como los cristianos, que eran quemados o crucificados. No, Pablo murió como ciudadano romano, que era decapitado, y más o menos fue hacia el año 67, cuando estaba en Roma. Conclusiones de esta clase: Jesús ve en Saulo el instrumento para difundir el cristianismo de los gentiles, y en toda su actividad apostólica Pablo vive anclado en la fe. Esa es una cosa que nos enseña San Pablo en sus cartas. Debemos estar anclados en nuestra fe, en la esperanza, ¿sí? Que le hacen percibir y buscar lo real y lo definitivo. Por eso, él nos enseña en 2 Corintios 4:18 lo siguiente: no ponemos nuestros ojos en lo que se ve, sino en lo que no se ve, pues lo que se ve es pasajero, mas lo que no se ve es eterno. Haciendo referencia a Jesús, a Jesucristo. Y por eso termino diciendo esto, que debemos colocarnos en nuestro corazón: ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Muchas gracias por escucharme, por participar. Entonces dejo de presentar y podemos estos 10 minuticos tomarlos como espacio de preguntas. Si quieres tú, Ricardo, pues... Sí, gracias, gracias. Ay, qué pena, Migdalia Rosario, que no pudo conectarse. Bueno, la verdad es que como va a estar grabado, si alguien quiere escucharlo nuevamente, perdón, Migdalia, tanto en Facebook como lo vamos a publicar en WhatsApp, por si lo quieren volver a escuchar o compartirlo con alguien más, sería fantástico. Cuántas cosas escuchamos aquí tan hermosas y tan importantes de Pablo. Pero podríamos hablar de Pablo el tiempo que quieran. Mejor dicho, John Jairo va a hablar al menos 10 clases sobre Pablo. Pero ahora lo que es interesante, nos encantaría escuchar sus preguntas, inquietudes, comentarios. ¿Qué les ha parecido? Alguna pregunta que puedan tener, siéntanse libres de quitar el mute, el silenciador, y pregunten. Ahora, nuestros hermanos, nuestros peregrinos que están nuestros peregrinos que están en el Facebook, hagan la pregunta, escriban la pregunta y yo se la hago aquí a John Jairo. ¿Les parece bien? Porque sí es medio complicado estar ahí respondiendo preguntas y después leyendo por otro lado. Sí, no es tan fácil. Entonces, si tienen alguna pregunta, háganla aquí en el chat, en Facebook, y yo se la hago a él y él ya la contestará. ¿Les parece? Bueno, ¿alguna pregunta que tengan por ahí? Yo. Ajá. Bueno, primero, muy buenas tardes y muchas gracias por esta conferencia que me pareció sumamente interesante, pero más que interesante, se vuelve así porque fue muy concreta, muy clara y hace hincapié en cosas que son básicas para poder entender esa conversión que tiene Pablo, pero nunca he encontrado respuesta a esto. ¿Qué edad tiene aprox Pablo cuando inicia su primera caída en Damasco y que es el inicio de esa conversión? Muy bien, señora Juanita. Más o menos después de que sucedió el martirio de Esteban, tenía 20 años y empieza a tener esos momentos de iniciar esa persecución, empieza a hacer esa persecución. Entonces se dice que entre los 24, 26 años sucedió este acontecimiento de ese encuentro con Jesús, para poder ya ese cambio de 180 grados, tanto del pensamiento que tenía frente a la secta del camino, y volverse partícipe de la secta del camino. Y después,
¿Cuántos años después de que él se convierte y empieza a ser difusor a través de todos los viajes y de todas las actividades, después de su muerte, cuándo es cuando es ya reconocido por la iglesia como San Pablo y como piedra fundamental o angular de la iglesia? Bueno, la piedra angular de la iglesia es Jesús, Sí, sí, obviamente. sí. Pedro era, como digámoslo así, él era el encargado de predicar en Jerusalén. Por eso Ujú, el libro de los Hechos de los Apóstoles es sumamente especial para conocer tanto a Pedro como a Pablo, porque aunque obviamente Pedro cuando conoce a Pablo hay un choque, ¿sí? Nos lo ujú, narra, sí, hay un choque de pensamiento, porque sí, obviamente Pedro es testigo ocular, comió con Jesús, estuvo con ajá, Jesús, sí, mientras que Pablo no. no, así es. Entonces, ahí es la diferencia, pero la iglesia acepta, o sea, empieza ya a decir de San Pablo desde los escritos, desde ya obviamente conociendo las epístolas de Tesalonicenses, cómo escribía, por qué escribía de esa manera tan especial para que conocieran a Jesús, ya se consideraba así, pero se considera ya santo todos los mártires y digamos santos, es siempre desde su muerte, desde el Ujú, martirio, a veces se toma desde esa fecha, por eso ahí estamos, tenemos en Colombia la piedra de Pedro y San Pablo, la fiesta, pues es una fiesta grande que se hace acá en Colombia, pero también es una fiesta católica, que también ujú, se celebra, obviamente. Entonces, nosotros debemos entender que Pablo, desde el momento de su conversión, desde su bautismo, empezó a hacer camino de santidad, ¿sí? ujú, Entonces, ahí es un ejemplo también para nosotros, porque nosotros sabemos, a veces decimos, sí, yo creo, yo tengo fe, pero no es solamente tener fe, es también ir, practicar, llevar la palabra, ujú. ser testimonio para otros, como lo hizo San Pablo. Pablo. Entonces, eso es importante para nuestra vida de fe. Ujú. Ok, mil gracias. Con todo gusto. ¿Alguna otra pregunta que pueda haber? Gracias, Juanita. ¿Alguna otra pregunta que pueda haber? Muy interesante. ¿O algún comentario que les haya llamado mucho la atención o que les haya, que dicen, que les haya llamado? A mí me gustaría que todos se introducieran a Hechos de los Apóstoles, ¿sí? ¿Sí? Que entraran, Ujú, miraran. No olvidemos que nuestras Biblias tienen los títulos de cada uno de los de cada sucesos. uno. Ujú, ¿Sí? Entonces se puede ingresar, se puede mirar. Entonces Pablo, ¿sí? Su conversión, el discurso de Pablo en el capítulo 22, en el 26, que uno se pone ahí es para resaltar. Léanse esos discursos porque él se presenta, él dice quién es ujú. y cómo conoce a Jesús. ¿Sí? Jesús. Porque muchos hacen referencia que de pronto Lucas, cuando escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles, hizo referencia mucho también a cómo en el libro de Samuel llama a este joven también para servirle. Y dice Samuel, Samuel, y el niño sale corriendo donde el sacerdote Elí, porque creía que lo llamaba era él, pero no fue él, fue Dios quien los llamó y por eso el sacerdote le dijo, cuando él te vuelva a llamar, dile, habla Señor, que tu siervo escucha. Entonces muchos han dicho, muchos escritos de grandes biblistas dicen que posiblemente de ahí toma esa parte de decir Saulo, Saulo, ¿sí? Y también del Génesis, porque Abraham no se llamaba Abraham, sino Abraham, con Abraham. N, y Ujú, tuvo otro cambio. otro Ese Ham significa padre, por eso Abraham es nuestro padre en la fe, padre. ¿sí? Y también le cambió el nombre a Sara, a Sarai, le cambió a Sara, ya cuando aceptó que iba a ser madre de Isaac. Entonces, en nuestra vida de fe, también en los monasterios, tanto de mujeres como de hombres, hay un cambio. Se le dice al junior que si quiere tener ese mismo nombre o se quiere cambiar su nombre ya cuando recibe los votos perpetuos, ¿sí? O los votos
o los primeros votos. Y por eso algunos frailes, monjes, se cambian su primer nombre. Me quiero llamar Juan de la Cruz, o de algún santo, y se lo cambian también. Por eso un cambio de nombre para hacer algo nuevo para la iglesia. ¡Ay, qué maravilla! Eso no lo sabía. ¡Qué Para que padre, vean. qué bonito! Es muy, muy hermoso y ya estamos terminando. Simplemente recalcar que los cristianos, pues imagínense, yo creo que a Pablo le costó mucho le costó mucho trabajo que creyeran en él. Le tenían no miedo, le tenían pavor, porque decían, este es el que mata a Ese los viene a cristianos, perseguirlo, ¿no? sí. Es el Ajá. matador, ¿no? Entonces, pues no le creían mucho porque pensaban que era una trampa. Y por el otro lado, destacar que Pablo ya estaba súper preparado. Él en sí mismo era un hombre, yo me lo imagino, con una capacidad de comunicación muy buena, al igual que con una formación intelectual fantástica. Entonces, por eso no lo querían, porque sabía debatir muy bien y sabía responder muy bien y sabía defender muy bien la fe católica, la fe cristiana. Por eso le tenían tanto coraje, porque decían, ¿cómo sabe tanto? Y aparte lo que sabe unir muy bien el Antiguo Testamento con el presente y con nuestro Señor Cristo. Es fantástico. Entonces, como si quieren verlo como algo que nos puede ayudar a cada uno, es leer los hechos de los apóstoles. Los apóstoles. John Jairo, si hay algo en YouTube que sea los hechos del apóstoles únicamente por audio, sería fantástico si nos los puedes enviar, porque muchos de nosotros estamos en el tren o en el coche o en cualquier lado, y escucharlo sería fantástico, ¿no? Y tomar notas, porque esas las podemos tener en la próxima clase. Pues muchísimas gracias a todos. Estoy muy, muy, muy contento de tener esta reunión con ustedes. Es algo que empezamos a hacer, queremos hacerlo para todas nuestras peregrinaciones, prepararnos para obtener el mayor fruto espiritual, no nada más ir a conocer el lugar, lo cual es fantástico. Sin embargo, es obtener todo el mayor fruto de nuestra peregrinación. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por participar. Les voy a poner en el chat la plática y va a estar también en el Facebook. No duden, por favor, en compartirlo a quien quieran compartirlo. Y si quieren invitar a alguien a la clase, por favor háganlo. No tienen que participar desde la primera clase para unirse al grupo. No. Pueden ser a partir de la segunda, tercera, cuarta. Está bien, fenomenal. Estamos todos sedientos de conocer más de nuestra fe y entender más, porque cuando entendemos más lo podemos vivir mejor. Muchas gracias, John Jairo. Si gustas terminar con una oración, que hoy por ser el primer día se nos escapó la oración, estábamos medio nerviosos de cómo poner el Zoom y el Facebook. Entonces, si quieres terminar con una oración, John Jairo, y le das alto a la grabación y acabamos. Bueno, entonces démosle gracias a Dios por este primer encuentro que hemos tenido. Ese Padre amado que siempre está para animarnos, para decirnos, aquí estoy en cada momento que necesites. La misma palabra de Dios nos dice en la primera carta de Pedro sobre, déjame todos los afanes a mí, déjame esos afanes a mí y cultiva tu oración y vive de la oración. Nuestra oración hacia el Padre, hacia el Hijo y hacia el Espíritu Santo, estas tres personas, que sea constante, que sean ellos los que nos guíen y nos cuiden constantemente, y que Mamita María nos bendiga y nos cubra con su santo manto, esta mujer maravillosa, intercesora, que nos enseña siempre a decirle sí a la voluntad de Dios, a la voluntad del Padre, hacerle caso al Hijo cuando decía en las bodas de Caná, hagan lo que Él les diga, hagamos lo que Jesús nos dice en su palabra, y que el Espíritu Santo, que es ese esposo que ella tuvo para tener a su Salvador en su vientre, sea ese bálsamo que recibamos todos los días para recibir esos dones, esos frutos y esos carismas, para anunciar con testimonio, con nuestra propia vida,
que Dios vive en cada uno de nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el Como principio, era en el siempre. principio, ahora y siempre, los por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y que el Señor Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas tardes. Gracias. Chao, Feliz chao. noche.